Acabamos de posesionar a dos nuevos magistrados en dos de nuestras principales cortes. Al abogado de la Universidad de Caldas, al doctor José Fernando Reyes, quien es especialista en estudios penales, doctor en Derecho Penal, era magistrado del Tribunal Superior de Manizales, ha sido juez penal, procurador, profesor. Es decir, tiene todas las credenciales para ocupar esta nueva posición tan importante que hoy comienza a ejercer. En el Consejo de Estado, el doctor Osvaldo Hidalgo López es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Comercial, es magíster en Derecho en Relaciones Internacionales y en Derecho Económico. Ha sido también árbitro de la Cámara de Comercio, profesor, asesor de Naciones Unidas en diferentes temas, entre otros la implementación de las reformas surgidas en la Constitución del 91, esa Constitución donde el procurador actual tuvo tanto que ver. También entonces tiene todas las credenciales para llegar a esta importantísima Corte. La Corte Constitucional, para nadie pues es un secreto que es una Corte que ha venido ganando un gran prestigio, ha jugado un papel fundamental como defensor de los derechos, defensor de las minorías, de los derechos de los llamados segunda generación, y millones de colombianos han encontrado en esta institución el único amparo posible para que les restablezcan sus derechos en un país que tiene una constitución garantista. Por eso el papel de la Corte Constitucional es tan importante. Y el Consejo de Estado es una institución que este año celebra su bicentenario. Es tal vez la institución más antigua que tenemos en el país. Sus magistrados son garantes del respeto por el derecho y las instituciones, controlan la legalidad de las actuaciones administrativas del Estado y además son nuestros consultores, conforman el Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Esto de las instituciones, como el Consejo de Estado, como la Corte Constitucional, como tantas instituciones que tenemos en el país, es la base de nuestra democracia. Toda democracia funciona si las instituciones que conforman esa democracia funcionan adecuadamente. Y esto me lleva a una reflexión sobre un profesor que se ganó un premio Nobel de Economía, donde demostraba y decía, su teoría era que las instituciones tenían dos perfiles, eran de dos tipos: las instituciones formales, todo lo que está escrito, los decretos, las resoluciones, las leyes, las constituciones, todo lo que determina el comportamiento de una sociedad de manera formal. Ese es un tipo de instituciones. Pero hay otro tipo de instituciones igualmente importante para que una democracia funcione, para que una sociedad pueda progresar, y son las instituciones informales. ¿Qué son las instituciones informales? Son aquellas que también determinan el comportamiento de una sociedad, pero por otro lado, no por el lado de las leyes, sino por el lado de los valores, de la cultura, de las costumbres, lo que hereda uno de sus padres, lo que aprende uno en el colegio. Esas instituciones informales son tan importantes como las formales para que las democracias funcionen.
para que las instituciones que conforman la democracia también den resultados. Y creo que traigo esto a colación por el momento que estamos viviendo, donde los escándalos de corrupción, la desconfianza que el pueblo colombiano ha venido generando frente a las propias instituciones, que es muy peligroso. Ese es el caldo de cultivo para el populismo y para la destrucción de la democracia. Por eso es tan importante mantener la cabeza fría, ver qué es lo que no está funcionando y obrar con tranquilidad pero con contundencia. Yo me recuerdo cuando vivía en Londres que iba a escuchar los debates en la madre de los parlamentos, que es el Parlamento británico, donde se repetía en forma muy frecuente la necesidad de no legislar en caliente, de esperar un tiempo para legislar, porque legislar en caliente es como reaccionar también en caliente. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos nos decían: mijito, no responda sino después de haber contado hasta 10. Los griegos, los clásicos, aconsejaban que uno debe responder después de leer todo el abecedario, porque hay que esperar a que las cosas se decanten y después actuar. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer frente a la crisis que tenemos de desconfianza en las instituciones, estos hechos de corrupción, sin querer decir que no actuemos con toda la contundencia, pero también dejemos que las instituciones funcionen. Y están funcionando. Lo que hemos hecho en estos últimos tiempos en contra de la corrupción. Aquí está el señor Contralor, el señor Procurador, se lo dijo también al señor Fiscal, el día de la posesión de cada uno de ellos. Les dije: mire, la prioridad es luchar contra la corrupción, porque eso es lo que más debilita la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y en la medida que podamos luchar contra la corrupción con efectividad, vamos a poder generar o restablecer esa confianza. Por eso es tan importante esa labor. Y al mismo tiempo hay que mantener la cabeza fría para no reaccionar en caliente y no precipitarnos a hacer algo que después podría ser contraproducente. Y por eso los llamados pues, a que actuemos de una u otra forma, pues los recibimos como debemos recibir todo llamado, pues con interés, y creo que aquí lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos corregir, si hay que corregir la parte de las instituciones formales, y donde yo creo que debemos actuar con más severidad, con más efectividad, es en la parte de las instituciones informales, los valores, los principios, porque al fin y al cabo las instituciones también dependen de las personas que las conforman. Las instituciones no delinquen las personas que manejan esas instituciones, que conforman esas instituciones. Y también ha hecho carrera esa generalización que es tan dañina, que el Congreso de la República está todo corrompido. No, el Congreso de la República no está todo corrompido. Puede que existan miembros del Congreso que sean corruptos y que las instituciones funcionen para castigar a esos corruptos. Que en las Cortes, que la Corte Suprema, que mire lo que pasó. No, la Corte Suprema no es corrupta. Puede que haya algunos miembros que hayan cometido actos de corrupción, hay que actuar contra ellos, y por tratarse de personas con semejante investidura, pues hay que hacer una labor ejemplarizante, pero no por eso desprestigiar todo el sistema judicial, todo el sistema legislativo, porque si la ciudadanía pierde confianza en el sistema se derrumba, como ha sucedido en tantas ocasiones, en tantos países. Por eso mi llamado es ojo,
actuemos con contundencia, pero actuemos donde debe actuarse, donde debe hacerse el trabajo, y no nos precipitemos a hacer acciones que después pueden ser contraproducentes. En ese orden de ideas, después de reflexionar con lo que está pasando y los llamados y propuestas que han hecho, en el gobierno hemos optado por actuar en dos direcciones. En la primera, y ayer el ministro del Interior dio ese paso, creemos que efectivamente, y como ya esto surtió un debate tranquilo, reposado, importante, el Tribunal de Aforados, le dimos el visto bueno para que se incluyera en la reforma política. Creo que es un paso importante en la dirección de corregir ciertos aspectos de nuestras instituciones formales que puede mejorar el funcionamiento y recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestra institucionalidad. Por otro lado, con el señor ministro de Justicia, hemos venido hablando, hombre, ¿cuáles son las reformas que realmente deberíamos tener o hacer que nos ayuden a mejorar esta situación que tenemos, que realmente tengan un efecto positivo? Y llegamos a la conclusión que habían 3 reformas que han sido también todas discutidas. El sistema judicial está sobrediagnosticado, pero que yo creo que es el momento de tratar de buscar reformas en ese frente, desde la parte institucional. La eliminación de las funciones electorales de los jueces. Aquí se ha discutido con mucha frecuencia que eso fue uno de los errores de la Constitución del 91 y que eso ha contribuido a, entre comillas, politizar el sistema de justicia, y que ahí hay un origen de una parte importante de los males. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que reformar. El segundo es algo que se ha venido discutiendo. Yo me acuerdo que desde que estaba de ministro de Comercio hace 25 años, cuando se expidió la Constitución del 91, hace 26, 27 años, estábamos hablando de la eficiencia de la justicia. Siempre se habla de la eficiencia de la justicia. Cuando fui ministro de Hacienda tuvimos miles de seminarios, y ese ha sido un tema permanente, donde se ha avanzado, sin duda alguna se ha avanzado, pero tenemos que avanzar con más rapidez, tenemos que avanzar con más efectividad. Entonces, ese es el segundo tema, donde podríamos hacer unas reformas que ayuden a mejorar la eficiencia de la justicia. Y el tercer tema tiene que ver con las instituciones informales, y es la enseñanza del derecho, los valores, los principios que deben regir a toda persona que ejerza el derecho. Y yo diría también a todos los ciudadanos, porque eso es aplicable a toda la ciudadanía. Por eso también le he dicho a la ministra de Justicia, de Educación, que reintroduzca en el pensum de los colegios la educación cívica, entre otras, y que le dé más fortaleza a los valores, a los principios, que son como los mapas o las brújulas de cualquier persona o de cualquier institución cuando se pierde el norte. Si uno va navegando en la mitad del mar y perdió el rumbo, tiene que acudir a la brújula. Si uno está perdido en la selva, tiene que acudir al mapa. Lo mismo pasa en la vida y lo mismo pasa en la institucionalidad. Por eso son tan importantes los valores y los principios, y creo que ahí también podemos hacer un gran esfuerzo. Entonces le he pedido al señor ministro de Justicia que inicie un proceso de lo que ahora llaman la socialización, con las propias cortes, con
las universidades, con todos los interesados, para ver si podemos encontrar un consenso con todos para presentar una reforma, ya será para el semestre entrante, y que el gobierno entrante, ojalá la considere, si está consensuada, y entonces se pueda aprobar en una segunda instancia, ya con la legislatura del gobierno y del Congreso que salga elegido después de las próximas elecciones. Nos ha parecido que esa es una respuesta adecuada, una respuesta ponderada y una respuesta efectiva a lo que estamos viviendo y procurar ayudar a que las instituciones funcionen. Repito, están funcionando. Cuando vemos a personajes que antes nunca habían sido tocados, cuestionados y puestos en el banquillo, cuando vemos que se están destapando ollas que no es que sean nuevas, sino que nadie se había atrevido a destapar antes, la conclusión es que están funcionando las instituciones. Y por eso les he dicho a los organismos de control, sigan adelante con todo el apoyo del Gobierno Nacional, también con mesura. No hay nada más peligroso que la justicia espectáculo, pero con toda la contundencia, porque eso es lo que al final va a recobrar la confianza en nuestras instituciones, en nuestro Congreso, en nuestra justicia, en el propio Poder Ejecutivo, y eso es algo fundamental para que nuestra democracia pueda funcionar adecuadamente. Aprovecho esta oportunidad de posicionar a un magistrado del Consejo de Estado para hacer una breve referencia a una manifestación que hizo el Consejo de Estado y a un llamado que hizo el Consejo de Estado al presidente de la República para que actuemos con más efectividad en la defensa de los líderes populares y los defensores de derechos humanos. Y acojo, como siempre, he acogido cualquier exhortación y cualquier decisión de la justicia con mucho respeto y le doy toda la importancia. Y quisiera decir que esa exhortación la sentimos como propia porque nosotros tenemos como una de nuestras prioridades precisamente eso. Y hemos venido trabajando porque ese es un aspecto muy importante en el posconflicto, evitar que se repitan las situaciones que vimos en el pasado con otros procesos de paz, y nos nace además porque nosotros un solo asesinato es demasiado. Y hemos actuado y estamos actuando. Se creó la Comisión Nacional de Garantías, ahí tienen asiento no solamente los órganos de control, las Fuerzas Armadas, la justicia, sino también las organizaciones sociales, las ONGs, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, voceros de la propia FARC, hemos invitado a voceros de la ELN y de las organizaciones que están reclamando mayor acción del Estado, porque nos interesa sobremanera ser efectivos en ese frente. Hay una subcomisión que lidera el propio vicepresidente, que se reúne todas las semanas y que caso por caso la están estudiando, analizando qué pasó aquí, qué pasó allá. Este asesinato fue motivado por ser defensor de derechos humanos, por ser líder popular o por otro motivo. Hay una unidad especial de investigación en la Fiscalía para este propósito, hay un cuerpo élite de la policía para este propósito, y hay una subdirección especializada en la Unidad Nacional de Protección para proteger a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos.
Hemos venido desarrollando sistemas de alerta temprana con la Defensoría del Pueblo y esto está funcionando relativamente bien. No es que hayan cesado los asesinatos, todo lo contrario, tenemos un número que nos preocupa, se han venido disminuyendo, pero lo importante es que sí estamos por primera vez siendo efectivos en descubrir quién está asesinando a estos individuos. Ya en un 50%, de acuerdo a la lista que tiene el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el 50% de los casos han sido resueltos por la Fiscalía. Este porcentaje de efectividad nunca se había visto y la efectividad obedece precisamente a que el sistema que estamos montando está funcionando y estamos descubriendo en todos los casos quién fue y por qué, y cuál fue el motivo y en qué circunstancias, y eso es un paso importantísimo para que ese lunar en este posconflicto vaya desapareciendo. Hay de los 102 casos, 51 presentan avances significativos, 111 personas ya están vinculadas y hay 82 privadas de la libertad por estos asesinatos. O sea que está funcionando, o sea que la respuesta al Honorable Consejo de Estado es que recibimos esa exhortación y nos apropiamos de ella y vamos a trabajar con más entusiasmo y con más efectividad porque somos los primeros interesados en proceder en esa dirección. La noticia de ayer del cese al fuego con el ELN va a contribuir a disminuir esos asesinatos porque, según las investigaciones, en algunos casos fueron disputas por territorio, disputas por corredores de narcotráfico, por diferentes circunstancias donde el ELN estaba presente. O sea que esperamos que esa noticia muy importante para el país, muy importante para la paz de Colombia que se dio ayer, de la firma de un cese al fuego bilateral hasta el próximo 12 de enero, comienza el 1 de octubre, en entretanto se están negociando todos los protocolos para que el cese al fuego sea verificable, y ya se habló con Naciones Unidas para que designen unos veedores, monitores, para poder verificar el cumplimiento del cese al fuego. De manera que eso debe contribuir. El otro origen que hemos descubierto son las bandas criminales, los que están dedicados a la minería ilegal, los que están dedicados al narcotráfico. Una parte importante o un número importante de los asesinados son campesinos, líderes que estaban promocionando, por ejemplo, la sustitución de cultivos ilícitos. Los narcotraficantes, por supuesto, no quieren que eso tenga éxito, se les acaba su materia prima, entonces los asesinan. Y ahí también estamos actuando contra todas las bandas criminales en general. Ese es una de las prioridades en materia de seguridad que hoy tenemos. Y estamos actuando de la mano de la Fiscalía y con unas Fuerzas Armadas que son, y a mí me produce mucho orgullo decirlo, las mejor capacitadas y las más efectivas que hemos tenido en nuestra historia. Nunca antes hemos tenido unas Fuerzas Armadas tan efectivas como las que tenemos hoy. Por eso estamos también teniendo ahí buenos resultados. Por ejemplo, contra el llamado Clan del Golfo, que primero se llamaban los Úsuga, después los Urabeños, y por protestas de quienes tenían ese nombre que no estaban involucrados con con esa organización, y en el caso de los urabeños, pues el Urabá dijo, ¿por qué nos estigmatizan de esa forma? Entonces finalmente quedó el Clan del Golfo. Es la organización más poderosa
que en este momento estamos confrontando. Y hay operaciones muy concretas contra esa organización, inclusive lideradas personalmente por el presidente de la República, Agamenón I, Agamenón II. Hemos capturado más de 1.500 miembros de esta organización. Le hemos confiscado más de $500 millones de pesos en bienes, le hemos confiscado más de 100 toneladas de cocaína y estamos detrás de los llamados objetivos de alto valor. Esa presión está dando también resultados. Dimos de baja al número 2, un tal alias Gavilán, hace unos días. Eso es un golpe muy certero y contundente contra esta organización. Y la presión la están sintiendo. Tan la están sintiendo que desde hace ya algunos meses, desde mediados del año pasado, vienen enviando mensajes que quieren someterse a la justicia. Yo he autorizado a varios funcionarios públicos para que escuchen esas solicitudes de esa organización para someterse a la justicia. Finalmente, el pasado 3 de septiembre, el domingo, recibimos del jefe del Clan del Golfo una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la justicia, él con todos sus hombres. Yo le he pedido al señor ministro de Justicia y al señor fiscal que procedan a evaluar esa solicitud y tomar las acciones pertinentes. Se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política, que también lo han buscado. Se les ha dicho, no hay ninguna posibilidad, ustedes no son actores políticos, son unos delincuentes, son unos narcotraficantes, y si se someten a la justicia, la ley prevé que pueden tener algunos beneficios dependiendo de las condiciones en que se sometan, qué es lo que entregan y cuál es el valor para la sociedad, para los colombianos de esa entrega, y ahí se evalúan los beneficios. Pero, repito, eso se hace es a través de un sometimiento, no de una negociación. De manera que ahí estamos actuando en todos los frentes. Creo que si ese sometimiento se da, pues también sería una gran noticia para la tranquilidad de los colombianos, porque ese es el otro origen de la violencia que todavía queda después de haber firmado la paz con las FARC. Ahí se va avanzando, vamos avanzando, como lo digo y lo repito, con unas Fuerzas Armadas muy bien preparadas. Esta operación, por ejemplo, contra Gavilán y las operaciones que hacen las Fuerzas Armadas, el mundo entero las aprecia y las admira por la sofisticación. Tenemos inclusive unas Fuerzas Armadas, unos grupos élite que participan en unas especie de olimpiadas y que quedan siempre de primero. En este año quedaron de segundo, pero en las últimas 11 olimpiadas han quedado 6 veces de primero. Eso es otro motivo de orgullo para nosotros los colombianos. Pero lo que quiero decirles a ustedes y a todos los colombianos es que el Estado funciona. Las instituciones están funcionando, con defectos, sí, que tenemos que corregirlos, con ineficiencias también que tenemos que corregirlas, pero no dañemos esa institucionalidad que es la base de nuestra democracia. Y es un llamado a todos, a quienes componen estas instituciones y a quienes están en el plan de desprestigiarlas, muchas veces ingenuamente, generalizan de forma tal, pero repiten y repiten y repiten, y eso va calando en la psiquis de la opinión pública. De manera que ustedes, nuevos magistrados, llegan en un momento muy importante de nuestra historia. La Corte Constitucional tiene una inmensa responsabilidad. La aplicación, el cumplimiento del proceso de paz fue un compromiso del presidente a nombre del Estado colombiano,
tenemos que cumplir con ese proceso. El mundo entero está vigilante de que cumplamos y lo hemos venido cumpliendo. Vamos a ver qué pasa con el ELN. Este es un primer paso que espero que si se cumple con el cese al fuego y avanzamos en los otros puntos de la negociación, nos pueda llevar a un proceso de transición, porque eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Se nos olvida lo que vivíamos antes. Rápidamente a la gente se le olvida lo que fue la guerra, lo que eso significó. Para terminar la guerra se requería una transición donde se aplica una justicia que no es a la que estamos acostumbrados. A mucha gente le parece eso que no se debe aceptar. ¿Cómo así que unos delincuentes que han cometido semejantes actos tan atroces se les den unos beneficios? Es el costo de la paz. Para eso se creó la justicia transicional. Para eso hay un tratado internacional que se llama el Tratado de Roma, donde se crea todo un esquema para facilitar los acuerdos en los países donde hay conflictos armados y donde traza uno la línea entre justicia y paz. Siempre, por definición, habrán descontentos de lado y lado. Un acuerdo de paz, por definición, es imperfecto, porque es producto de una transacción. Si uno, después de que llegan los acuerdos, quiere aplicarle la perfección, quiere aplicarle el fundamentalismo, entonces comienza a tener problemas, comienza a olvidarse que hubo una transacción, que hubo unos acuerdos, que hay que cumplirlos. Y esa transición muchas veces es difícil de explicar. Me toca todos los días, pero ¿por qué hacen tal cosa si eso no debería estar permitido? Es que sí, no debería estar permitido, pero fue parte de los acuerdos. Y eso es lo que tenemos que también ser conscientes de, que estamos en un periodo de transición. Ustedes, dos nuevos magistrados, entran en un momento, a mi modo de ver, espectacular de nuestra historia. Lo dijo el Papa Francisco ayer, viene a Colombia mañana, lo vamos a recibir con los corazones abiertos, a darnos el empujón hacia esa reconciliación que tanto necesitamos. Yo digo que la construcción de la paz, después de tantos años de guerra, es como la construcción de una catedral, ladrillo por ladrillo, pero esa catedral debe tener cimientos sólidos. Y uno de esos cimientos sólidos es la reconciliación. Otro de esos cimientos sólidos son unas instituciones creíbles que generen confianza. Y hacia eso debemos nosotros trabajar. Y ustedes, señores magistrados, pues tienen esa responsabilidad. Les deseo lo mejor a sus familias, muchas felicitaciones a ustedes. Llegan a lo más alto que puede llegar una persona en este sector de nuestra sociedad, de la justicia. Y si a ustedes les va bien, a todos nosotros nos va bien, de manera que les deseo la mejor suerte. Muchas gracias.